Muy bien, pues la siguiente intervención va a ser la presentación del estudio sobre el aseguramiento de la calidad para el reconocimiento de periodos de estudio y títulos de educación superior en América Latina, presentación que va a estar a cargo de Mercedes Siles. Bueno, a Mercedes ustedes ya la conocen, ya han tenido oportunidad de escucharla en otros momentos del curso. Sin embargo, pues voy a dar 4 pinceladas, tanto sobre su trayectoria profesional, que probablemente es la que conocen más, como pues algunas actividades complementarias para que la conozcan mejor. Mercedes es catedrática de álgebra de la Universidad de Málaga desde 2009 y pues tiene una extensa carrera como docente e investigadora, tanto en instituciones nacionales como extranjeras. La participación y asunción de responsabilidades en estos organismos muestran claramente la intensidad de su trayectoria. Así, pues ha participado y ha tomado responsabilidades en la Real Sociedad Matemática Española, el Comité Español de Matemáticas o el Centro Internacional de Matemáticas Puras y Aplicadas. Desde 2020, como todos ustedes saben, desde febrero, es la directora de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y la Acreditación, hecho que culmina una trayectoria profesional vinculada al aseguramiento de la calidad que no era reciente, sino que venía desde lejos y que comenzó cuando ella se convirtió en miembro de la Comisión de Garantía de Calidad de su facultad y coordinadora del área de Matemáticas y Física de la Agencia Andaluza de Evaluación, actividad que luego continuó como miembro de uno de los comités asesores de ANECA, su participación en la Agencia de Calidad rusa, en la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos o en la Agencia Nacional de Investigación de Sudáfrica. Pero quizá lo que ustedes conocen menos es el derroche de energía y dedicación que Mercedes ha orientado hacia otras actividades relacionadas habitualmente, siempre, a las que me voy a referir, con el mundo académico, pero realizadas en ocasiones en entornos menos convencionales o menos habituales a los que estamos acostumbrados y que en cualquier caso reflejan su compromiso con sus grandes preocupaciones sociales. Por ejemplo, la igualdad de género y su vinculación con la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas de Andalucía o su preocupación por la inclusión social y las actividades realizadas con el Secretariado Gitano, con la Fundación de Secretariado Gitano. El abanico de intereses ha alcanzado también a otro tipo de actividades más vinculadas con la divulgación, a través de las cuales ha tratado de acercarnos un mundo tan complejo como es el de las matemáticas al resto de los mortales. Así, ha organizado exposiciones tan interesantes como El sabor de las matemáticas o Universos paralelos dialogando, o participó hasta su incorporación en ANECA en varias masterclass en la radio Onda Cero. En fin, yo creo que con esto les he transmitido que nuestra ponente es una persona que sorprende, y sorprende no solo por su increíble trayectoria profesional, sino por su compromiso con valores sociales que muchos de nosotros compartimos. Así que le dejo la palabra. Muchísimas gracias, Asunción. De ahora en adelante todo es embajada. Muy bien, pues muchas gracias por tu cariñosa presentación. Bueno, el tema que nos ocupa es un estudio que nos encargó la SEGIP hace unos años, que en principio teníamos intención de presentarle el año pasado en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, es decir, en el mismo contexto, pero bueno, la COVID no lo hizo posible y entonces lo presentamos en este momento. Lo cual es positivo porque, bueno, estos días de diálogo y debate y todo el trabajo que hemos venido haciendo durante la pandemia y posteriormente, pues han hecho, yo creo, que este trabajo cobre mayor relevancia. Bueno, las partes en las que he dividido mi exposición son las que pueden ver en la pantalla. Voy a contar un poco cuál fue la iniciativa para realizar el estudio, cuáles son los antecedentes. Voy a hablar de algún trabajo anterior que se hizo en relación con este tema, cuáles son los objetivos del estudio, cuáles han sido las fases, cuál es el cuestionario que se ha pasado a las instituciones, que además el cuestionario tiene una serie de respuestas recogidas que son clave para hacer un análisis de comparabilidad, que es lo que hemos hecho, y para obtener unas conclusiones. Cuando terminemos, pues yo creo que se pondrá de manifiesto la importancia que tiene este trabajo y porque da, en cierto modo,
y una medida para que podamos hacer una comparativa entre todos nuestros sistemas en el espacio iberoamericano del conocimiento. Bueno, comenzamos con la primera parte, la iniciativa para realizar el estudio. Ya se ha mencionado varias veces en este curso que las cumbres iberoamericanas de jefes de Estado y de Gobierno vienen impulsando en el marco del Estado Iberoamericano del Conocimiento el reconocimiento de periodos de estudio y de títulos de educación superior. En concreto, en la cumbre de Cartagena de Indias, que tuvo lugar en 2016, ya se adoptó un acuerdo al respecto que incluía pues 3 puntos. El primero de ellos, la creación del Sistema Iberoamericano del Conocimiento, de la aseguración de la calidad, es decir, de SIACES. El segundo punto, la puesta en marcha de un registro iberoamericano de instituciones de educación superior acreditadas. Y, en tercer lugar, el desarrollo de un sistema de información de la educación superior en Iberoamérica. Por eso antes estaba haciéndole comentarios a José Ángel, porque esto, junto con lo que viene en la primera parte, pues ya Félix lo ha mencionado. Entonces, bueno, pues como cuando se da clase, decir las cosas varias veces sirve para afianzarlas. Bueno, pues este fue el mandato que dio lugar a que la Secretaría General Iberoamericana, la SEGIP, pusiera en marcha el SIACES en 2019, que asumía entre sus objetivos facilitar el reconocimiento mutuo de periodos de estudio y títulos de educación superior. Y ahora la cuestión es, bueno, ¿y cómo se lleva a cabo este complejo trabajo de facilitar el reconocimiento mutuo? ¿Cuáles son los puntos clave que debemos considerar para comenzar? Pues desde luego y en primer lugar hacer un análisis de la situación, es decir, ver con qué nos encontramos e identificar los puntos de confluencia, las similitudes y naturalmente también las diferencias entre los diversos sistemas nacionales de aseguramiento de la calidad. Esta tarea se sabe que puede ser exitosa, también lo ha mencionado Félix, porque ya hay un caso de éxito. El caso de éxito es el caso europeo. Cuando se crea el Espacio Europeo de Educación Superior, se hicieron comparables los títulos, estableciéndose una unidad de medida. La unidad de medida fue el crédito. A cada título se le hicieron corresponder sus créditos, pero no todos los títulos recogían la misma información. Es por ello que se hizo necesario añadir lo que se llamaba el suplemento al título, que también ha sido mencionado. Pero se pensó que esto no era suficiente para que títulos de países distintos fueran considerados pues, equivalentes. Entonces, pues ya imaginemos, porque bueno, lo vivimos, los recelos que existen entre unos sistemas y otros, entre unas titulaciones y otras, incluso entre unas agencias y otras. Entonces se necesitaba algo más. Se necesitaba que hubiera un proceso que asegurara la calidad de los títulos universitarios y que hubiera un organismo externo a las universidades que avalara la calidad del proceso. Fue así como surge el concepto de avalar la calidad y surgen así las agencias de calidad, para acreditar la calidad de los procesos de las instituciones de educación superior y para generar confianza, que es la palabra clave, ha sido ya mencionado, generar confianza en el sistema. Confianza pues, en las instituciones, pero también había que generar confianza en esos nuevos entes que se creaban, es decir, en las agencias de calidad. Y así ya digo, pues, ¿cómo se genera esa confianza? Pues a través de unos estándares de calidad que se asumen y que son comunes dentro del Espacio Europeo de Educación Superior. Todo este proceso, desde luego, es clave para generar confianza en el éxito de la movilidad, que era otro de los objetivos que se pretendía conseguir y que, de hecho, pues, se ha conseguido. Así que, en abstracto, este podría ser igualmente el proceso a seguir en Iberoamérica, en el espacio iberoamericano del conocimiento. Bueno, por razones diversas no se han conseguido estos objetivos hasta el momento, pero porque los sistemas pues, han ido desarrollando a lo largo del tiempo, cada sistema ha tenido su propio desarrollo, existen agencias en algunos países, en otros no, el funcionamiento es un tanto dispar, así que pues, ya digo que por razones diversas este objetivo todavía no se ha conseguido, pero bueno, hay que ser optimistas. Y como decíamos, pues primero viene la fase pesimista y ahora yo creo que estamos en fase de subida. Esa era la situación de la que partíamos y aunque se ha avanzado algo, pues ese algo pues hemos visto que no es suficiente. Esto desde luego pues no es lo que queremos hacer algo que sea potente y lo que queremos que es, bueno pues
queremos no comenzar, sino avanzar a una velocidad mucho mayor de la que estamos teniendo. Así que, bueno, ¿cómo podemos comenzar este trabajo de facilitar el reconocimiento mutuo? ¿Cuáles son los puntos clave de los que debemos partir? En primer lugar, vamos a definir el problema. Como matemática que soy, pues lo primero es definir el problema no en abstracto, sino con terminología un poco más concreta para poder remangarnos y ponernos a trabajar. Bueno, queda claro que lo que buscamos es generar confianza en las instituciones, una confianza que nos permita tener la seguridad de que cuando comparamos títulos de la misma magnitud, la medida que estamos usando es la misma. Sabemos que el aseguramiento de la calidad es la vía para generar esa confianza, está claro, ya se ha mencionado varias veces. Y está claro que el aseguramiento de la calidad debe hacerse a través de las agencias de calidad. Y también está claro que las agencias de calidad deben regirse por los mismos estándares de calidad. Por tanto, para resolver nuestro problema debemos comenzar por encontrar cuáles son esos estándares de calidad para Latinoamérica y Caribe. Así que ese es el problema concreto y ese es el problema centrado. Como ya hay unos estándares de calidad en el espacio europeo de educación superior, lo lógico no es crear unos estándares que estén completamente desconectados con los estándares europeos, porque la idea también es que haya movilidad y haya comparabilidad no solamente en el espacio iberoamericano del conocimiento, sino entre Iberoamérica y Europa. Bueno, pues eso es lo que hemos hecho y a continuación pues les voy a contar lo que hemos conseguido. Partiendo de los estándares de calidad del Espacio Europeo de Educación Superior y tomando como modelo el sistema de aseguramiento de la calidad de ANECA, que sigue estos estándares europeos, hemos analizado los diversos sistemas nacionales de aseguramiento de la calidad en la educación superior de todos los países que eran miembros del SIACES cuando hicimos este estudio. Hemos identificado las similitudes, hemos identificado los puntos en los que había cierta confluencia y hemos identificado también las diferencias. Y hemos encontrado los resultados que voy a exponerles a continuación. Resultados que los hemos dado son fácilmente identificables por las universidades, porque las universidades, y también se ha mencionado, son las que tienen que llevar a cabo pues, este proceso de adaptación que nos permita hacer esa comparabilidad. El estudio fue promovido en 2020 por la SEGIP con la colaboración de la Agencia Española de Cooperación al Desarrollo y ha sido llevado a cabo pues, por ANECA. El marco en el que se sitúa es el de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños y la Unión Europea. Como ya he dicho, debió ser presentado el año pasado, pero bueno, lo hacemos este año y estoy segura de que esto va a ser muy, muy positivo pues, para avanzar en el tema que nos ocupa. Lo van a tener a su disposición en la página web de ANECA. No lo hemos colgado todavía pues, para que sea para contarlo primero y luego lo tendrán a su disposición. Voy a pasar a hablar de un trabajo anterior que se hizo, que ha sido mencionado. Quisiera pues, hablar del trabajo del que se habló por parte de IESAL UNESCO, un trabajo que se titulaba La garantía de la calidad y los criterios de acreditación en educación superior. Ya se habló de él en este curso. Perspectivas internacionales. Esta iniciativa de la que se habló el lunes fue llevada a cabo con anterioridad, pero tuvo un enfoque diferente. Lo que se eligió fue a una o dos agencias por cada región del mundo, en concreto de ANECA de Europa se eligió a ANECA, para hacer esa comparativa, pero no se tomó un modelo, como hemos hecho aquí, que es el modelo europeo, pues para no solamente hacer una comparativa dentro del ambiente iberoamericano, sino del espacio iberoamericano con el espacio europeo. Esa es la diferencia que hay. Entonces, digamos que el nuestro es un trabajo de campo y aquel era un trabajo pues, con tintes un poco más abstractos. ¿Cuáles son los objetivos? Entre los objetivos hay un objetivo general y unos objetivos específicos. Desde luego el general pues, es analizar desde la perspectiva de la Unión Europea y de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños los sistemas de aseguramiento de la calidad de la educación superior en los países miembros del SIACES, señalando elementos comparables, fácilmente identificables por las universidades que nos permitan avanzar pues, en el reconocimiento mutuo de periodos de estudio y títulos universitarios. ¿Cuáles son los objetos específicos? Bueno, pues hay unas palabras clave en estos objetivos específicos. Las palabras clave son comparar, alinear
identificar y presentar. Comparar ¿qué? Comparar los procedimientos regulados conforme a la normativa vigente en cada país, a los que están sometidos estos programas formativos, pues para alcanzar el estatus, la legitimidad o la idoneidad que los avala, que los califica. Aquí también tengo que decir que, bueno, pues creo que fue José Ángel el que lo mencionaba el otro día, que nos une el idioma, pero también nos separa. Entonces también tengo que decir que hay que hacer una especie de glosario para entender lo que en cada sitio pues, significa acreditar o avalar o certificar, etcétera. Así que esto es lo primero que se tiene en cuenta, comparar. Este es uno de los objetivos, comparar. Otro de los objetivos es alinear los protocolos, los criterios, las directrices, los estándares de evaluación aplicados en cada país para acreditar o certificar la calidad de los programas y de los títulos universitarios. Tercera clave, identificar. Hay que identificar los elementos que son comparables en los procedimientos regulados y en los procesos de evaluación para que, manteniendo la terminología que se adopte en cada país, es decir, teniendo este diccionario de ida y vuelta entre países, sea posible establecer paralelismos entre ellos. Y el cuarto punto que he mencionado es el de presentar ante las universidades del espacio iberoamericano del conocimiento una visión armonizada de los sistemas de aseguramiento, es decir, de la garantía de la calidad y de la mejora de la calidad, de manera que sea fácilmente comprensible para su comunidad, pues porque, como he mencionado anteriormente, son, a fin de cuentas, las universidades las que tienen que hacer esta tarea, bien es verdad que guiadas pues, por las agencias y guiadas por los organismos y las instituciones correspondientes. Bueno, voy a pasar a cuáles son las fases del estudio. El estudio se llevó a cabo en dos fases. En una primera fase que tuvo lugar de septiembre a diciembre de 2020, lo que hicimos fue, en primer lugar, el diseño metodológico y la encuesta. Es decir, se creó un grupo de trabajo, se diseñó una encuesta dirigida a las agencias del SIACES, inspirada, como he indicado anteriormente, en lo que se hace en ANECA, que sigue los estándares europeos. Y la encuesta, pues una vez elaborada, se pasa a un cuestionario online a todas las agencias del SIACES. Y debo decir que absolutamente todas las agencias de manera modélica pues respondieron a este cuestionario. Una vez que tuvimos toda la información, lo que hicimos fue recopilarla y en bruto se le volvió a mandar a todas las agencias para que vieran lo que habían dicho unas, lo que habían dicho ellas mismas y vieran si querían reformular sus respuestas. Así que esta fue la primera fase. Terminada esta primera fase, comienza una segunda de diciembre de 2020 a marzo de 2021, en la que se aborda el análisis de los resultados, su comparabilidad y también las conclusiones. Vamos a pasar al cuestionario. En el cuestionario había dos partes. Una primera en la que aparecen los procedimientos regulados a los que se someten los programas formativos para obtener el aval como títulos universitarios. Y una segunda parte, que son los procesos de evaluación para acreditar o certificar que la calidad de los títulos universitarios impartidos se garantiza y mejora. Dentro de la primera parte, las cuestiones que se abordan en la primera parte están elaboración de las propuestas del programa formativo. He querido ponerlo en diapositivas, aunque parezca un poco árido, porque justamente aquí están las claves de cuál es el modelo que tenemos que aplicar o que se podría aplicar pues, para conseguir el objetivo que perseguimos. Entonces, primero, elaboración de las propuestas del programa formativo, hay que fijarse en ello. ¿Cuáles son los trámites para obtener la legitimidad de las propuestas? ¿Cuáles son los procesos para valorar las propuestas? Si hay registro de los programas formativos legitimados como títulos universitarios. ¿Cuáles son los trámites de revisión de los títulos universitarios legitimados? Y también hay que identificar los procesos de evaluación de la calidad que están implicados. Es decir, las cosas se pueden hacer de manera, a lo mejor las instituciones lo están haciendo de esta forma, pero no lo tienen estructurado de manera que se vea claramente que se está haciendo de esta forma. Entonces, la estructura lo que da es agilidad y ayuda al reconocimiento.
¿Qué cuestiones son las que se abordan en la segunda parte? En la segunda parte las cuestiones que se abordan son: hay que establecer protocolos de evaluación de calidad, o si se tienen ya establecidos protocolos de evaluación de la calidad, si están caracterizados los criterios de evaluación de la calidad, hay que saber si están identificados cuáles son los órganos de evaluación externa, también la identificación de los procesos de evaluación y cuáles son las consecuencias de los procesos de calidad. En las mesas redondas de ayer pues había algunas agencias que decían que las evaluaciones no tenían carácter punitivo o tenían carácter punitivo o eran obligatorias, era obligatorio pasar por este procedimiento o no era obligatorio pasar por este procedimiento, etc. Bueno. En el caso de la caracterización de los criterios de evaluación de la calidad, las dimensiones que se analizaron son pues, los objetivos y competencias, modalidad de impartición, la planificación y la organización, cómo se admite al estudiantado, la componente de investigación, que es también fundamental, el profesorado, cuáles son los recursos materiales y los servicios con los que cuenta la institución, los programas de prácticas externas, cómo son, si existen, están bien estructurados, cómo es la empleabilidad, porque bien es verdad que las universidades es un tema que se debate con mucha frecuencia. ¿Qué papel tienen las universidades? Pues desde luego el de crear personas para trabajar, no, aunque sí deberíamos tener en cuenta para valorar lo que significa una institución, la empleabilidad de las personas egresadas de dicha institución. También se tiene en cuenta la internacionalización y los programas de movilidad, la información pública que está accesible en particular a las personas que quieren ingresar en la institución, si se hacen análisis de resultados, si se hace una revisión y una actualización, alguna otra dimensión que pudiera no estar contemplada, y también cuáles son los criterios para valorar la excelencia. Es decir, los programas no solamente deben ser de mínimos, las instituciones deben tener la inquietud de avanzar y de ser cada vez mejores, es decir, tienen que ir hacia la excelencia. O sea que esto también hay que tenerlo en cuenta, hay que medirlo. En el aspecto de identificación de los órganos de evaluación externa, ¿qué se tuvo en cuenta? Pues el organismo responsable, los consejos o las comisiones que son las que dictaminan y cómo son los paneles de personas expertas que realizan los informes técnicos. En la identificación de los procesos de evaluación, pues se tiene en cuenta la autoevaluación. También se ha mencionado la importancia de que cuando una institución se somete a una evaluación por parte de una agencia, sepa qué es lo que se le va a pedir, sea capaz de autoevaluarse y sepa si está preparada o no y qué cosas tiene que mejorar o no. También la evaluación externa, cómo se hacen las entrevistas con los agentes implicados y también la visita a la institución. Cuando comenzamos a hacer esto, la noción de visita, pues se pensaba en una visita presencial y la pandemia ha hecho que cuando hablamos de visita, las visitas no tienen por qué ser necesariamente presenciales. Hemos visto que se pueden hacer visitas virtuales, no todo es virtualizable naturalmente, pero bueno, también se incorpora en la visita la visión, no solo la presencial, sino también la virtual. ¿Quiénes fueron las instituciones que formaban parte del SIACES? Pues bueno, aquí hay un cuadro en el que he puesto las 18 agencias que formaban parte en aquel momento del SIACES. Ahora pues contamos también contaremos con alguna más. Entonces los países son Andorra, Argentina, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, España, México, Perú, Portugal, Uruguay y luego la parte centroamericana, pues en la que estaban Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá. Bueno, pues aquí tienen, y a la derecha pues pueden ver las instituciones y las agencias que han participado. En algunos países solamente había una agencia nacional, en otros países pues ya ven que había más de una. El cuestionario se hizo en formato online, lo hizo nuestro equipo de informática de ANECA, pues para facilitar a las instituciones la respuesta a las encuestas. Naturalmente se tuvo en cuenta la Ley de Protección de Datos, esto es fundamental,
Todas las respuestas, como he dicho anteriormente, se dieron en tiempo y forma y se recogen íntegramente en el estudio, lo que lo convierte pues, en una referencia completa de todos los sistemas de aseguramiento de la calidad de los países mencionados y, por lo tanto, del espacio iberoamericano del conocimiento. Las preguntas fueron de dos tipos, unas tenían respuestas sí o no y otras pues tenían respuestas, claro, hay cuestiones como si se recoge en la legislación vigente, pues aquí hay, claro, hay dos opciones, sí o no, pero también tienes que explicar de qué manera la legislación vigente pues recoge que las instituciones tienen que ser acreditadas o que no tienen que serlo, etc. En lo que respecta a las cuestiones que se plantearon, se las voy a mostrar porque son las piezas clave, como decía anteriormente, pues a la hora de asegurar que el sistema de garantía de calidad está funcionando. En el caso de los procedimientos regulados a los que se someten los programas formativos para obtener el aval como títulos universitarios, pues lo que se planteó fue lo siguiente. Lo que he hecho en estas diapositivas, anteriormente les he dicho cuáles son los puntos concretos que deben ser tenidos en cuenta, y ahora lo que voy a hacer va a ser exactamente lo mismo que he hecho antes, pero he sustituido los puntos que había que tener en cuenta por las preguntas que nos han dado lugar a dar respuesta a los puntos anteriormente mencionados. Entonces voy a repetir lo mismo, solo que ahora no con puntos, sino con las preguntas. Entonces estas son las preguntas clave que hicimos para poder dar respuesta al modelo que consideramos pues, que puede servir en el espacio iberoamericano del conocimiento. Las preguntas son, pues la primera, si existe un modelo común de formato de memoria del currículo formativo, un plan de estudios al que todas las universidades del país deban ajustarse para diseñar el programa formativo de un título universitario, es decir, si hay un marco común dentro del país. Segunda pregunta, ¿el programa formativo de un nuevo título debe someterse a determinados trámites regulados para establecer su estatus, legitimidad, idoneidad ante un organismo del sistema de educación dentro del país? Tercera pregunta, ¿se incluye algún proceso de valoración, es decir, un proceso en el que la universidad deba acreditar que cumple determinados requisitos dentro de este trámite de legitimidad al que se somete el programa para ser avalado? Siguiente pregunta, ¿la resolución del trámite para legitimar este programa formativo queda reflejado en algún tipo de registro por el organismo que resuelve sobre este aval? En España, por ejemplo, pues tenemos el RUCT, que es el Registro Unificado de Titulaciones, y bueno, pues esta era la pregunta que se hacía en el contexto general. Siguiente pregunta, tras alcanzar su estatus, ¿el título se somete a un proceso de revisión periódica por la autoridad educativa para mantener este estatus? Siguiente paso, ¿se aplican procesos de evaluación a los títulos universitarios una vez implantados para garantizar que la calidad y su mejora se mantienen en el tiempo? Es decir, no solamente tienes que mirar el título al principio cuando lo pones, sino que tienes que ver que no se ha hecho un primer esfuerzo y luego ese esfuerzo se abandona. Tenemos que seguir avanzando y tenemos que seguir midiendo este avance. También las preguntas que se hicieron son, pues existe un organismo responsable de establecer los protocolos de evaluación de la calidad de los títulos universitarios, llámese agencia de calidad o llámese de cualquier otro tipo. Si los criterios de evaluación inciden sobre los objetivos del título universitario y las competencias a adquirir por el estudiantado, es decir, no es cuestión de poner pues, una serie de materias o asignaturas una detrás de otra, sino que se debe perseguir cada título, cada programa debe perseguir un objetivo y el estudiantado debe alcanzar unos conocimientos, debe adquirir unas competencias. Siguiente punto. Los criterios de evaluación inciden sobre la idoneidad de la modalidad de impartición, es decir, si es presencial, no presencial, a distancia, online, híbrida, etc. También es importante incidir sobre la planificación del programa formativo universitario y la organización de las actividades docentes y de evaluación. Es decir, es importante el modelo pedagógico. Aquí lo que se trata es de mirar, digamos, la carcasa que sostiene al título,
pero también se trata de mirar pues, cómo se imparte la parte pedagógica, cuáles son los contenidos, si esos contenidos son adecuados, si forman un conjunto, es decir, estos son los distintos aspectos que se deben tener en cuenta. Pregunta, ¿los criterios de evaluación inciden sobre los procedimientos de acceso, admisión y selección del estudiantado? ¿Los criterios de evaluación inciden sobre la adecuación y suficiencia del profesorado? Es decir, no basta con decir pues, que tengo a 15 profesores, a 20, a 50 o a 2.500, sino que tienes que explicar que esos profesores son adecuados para los objetivos que quieres conseguir. Las infraestructuras, las instalaciones, los servicios de apoyo a la docencia, de conformidad con la modalidad de impartición, también es importante tenerlos en cuenta. Asimismo, los criterios de evaluación que incidan sobre los programas de prácticas externas que realiza el estudiantado en empresas e instituciones. Los criterios de evaluación si inciden sobre la inserción laboral de las personas egresadas y cuáles son las expectativas de los empleadores. Se hablaba ayer y lo mencionaré después de los temas de sostenibilidad. Una universidad pues, también tiene que tener, no solamente debe dedicarse a docencia, investigación y transferencia, sino que debe tener claros los criterios de sostenibilidad. En particular debe tener claro que está en un sitio, que tiene que hacer algo por ese sitio y mirar las cosas de manera micro no significa que eso no tenga repercusiones a nivel macro, que sí que las tiene. También los criterios de evaluación se inciden sobre la internacionalización del título y los programas de movilidad para estudiantado y profesorado. Si se incide sobre la información, los datos y los indicadores del título que la universidad difunde públicamente. También si los criterios de evaluación inciden sobre el sistema por el que la universidad analiza los resultados de aprendizaje y los de satisfacción de los agentes implicados para revisar y actualizar el diseño del programa formativo. Y también pues, si hay otras dimensiones que no se han contemplado en las cuestiones anteriores. Y en esta última parte, pues también se da importancia y se pregunta sobre si hay certificados o sellos de calidad de excelencia. Como decía anteriormente, no se trata de ir a mínimos, sino de, con unos mínimos, avanzar hacia unos máximos, que los máximos siempre pues, estarán moviéndose. Si existe algún organismo que hace evaluación externa, si existen comisiones de evaluación externa, si existen paneles de pares expertos que realizan valoraciones, etc. Con carácter previo a la evaluación externa, también se pregunta si la universidad hace un proceso interno de autoevaluación conforme a unos criterios establecidos. También si se hace un informe ajustado a un determinado modelo. Es decir, los informes no son, cada institución va a tener un informe distinto, pero desde luego debe haber un modelo unificado. Si el organismo de evaluación externa mantiene entrevistas con los agentes implicados, es decir, no solamente hay que mirar lo que dice la universidad, sino lo que dice la universidad, lo que dice el estudiantado, lo que dice el profesorado, pues sindicatos en el caso de que tenga su sentido, empleadores, etc. También, si se realiza una visita a la universidad, pues para recoger y contrastar evidencias de que lo que se está diciendo efectivamente es lo que es. Y desde luego, pues si se establecen consecuencias de la evaluación, porque un sistema en el que pues sea la institución pueda o no someterse a este procedimiento, pues la verdad que si no está obligado, pues aunque le des una evaluación negativa, pues seguramente para la institución pues no va a suponer nada. Entonces, desde luego deberían establecerse consecuencias en el caso de evaluaciones negativas, que esa evaluación pues tuviera alguna consecuencia. Voy a pasar a hablar de los objetivos. Pero antes quiero hablar un poco del análisis de comparabilidad. Bueno, a partir de los resultados cuantitativos y descriptivos de las respuestas que obtuvimos, el equipo técnico del grupo de trabajo realizó un análisis, pues como ya he mencionado en varias ocasiones, para descubrir paralelismos, similitudes y puntos de y puntos diferentes entre los sistemas de aseguramiento de la calidad en los países que participaron. Pues el objetivo
encontrar elementos comparables que faciliten a los sistemas universitarios la toma de decisiones en el reconocimiento mutuo de periodos de estudio y títulos universitarios desde la perspectiva que nos ocupa. Hay un glosario, como he mencionado anteriormente, y el marco de referencia, pues uno de los objetivos, el análisis, uno de los objetivos que persigue es establecer pasarelas que permitan comparar y reconocer los estudios universitarios de manera coherente y armonizada, sin pretender encontrar un modelo único. Esto no es un corsé, sino estos son unas indicaciones, es como un camino a seguir, pero tú el camino pues lo puedes hacer en bicicleta, lo puedes hacer en monopatín, o lo puedes hacer como te venga en gana. Así que este es precisamente no establecer un modelo único, sino con los modelos que hay, armonizarlos. Este es el objetivo que se persigue, pues, y lo hemos venido diciendo a lo largo de esta mañana. ¿Cuáles son las conclusiones del análisis? Se han dirigido a dos objetivos. El primero de ellos es identificar aquellos elementos que, siendo comunes o asimilables entre los distintos sistemas de aseguramiento de la calidad, sean facilitadores de la comparabilidad. Y dentro de estos mismos hemos distinguido entre los que son esenciales para facilitar esta comparabilidad y, por tanto, necesarios para permitir el reconocimiento de periodos de estudio y títulos de educación superior, y otros que no son esenciales, pero sí son adicionales y son importantes porque también van a contribuir a esta comparabilidad y, por tanto, pues serían recomendables, aunque ya digo, no imprescindibles. Debemos también identificar aquellos elementos singulares, si existieran, que pudieran suponer trabas a la comparabilidad entre los sistemas distintos de aseguramiento de la calidad y, por tanto, pues causar dificultades a la hora de crear este marco común. ¿Cuáles son las conclusiones? Las conclusiones son, en primer lugar, los resultados cuantitativos y descriptivos de las respuestas nos hablan de que existen una serie de elementos mínimos comunes para este reconocimiento mutuo de periodos de estudio y títulos de educación superior. Estos son pues excelentes noticias que de todas maneras pues bueno, ya se sospechaba. A su vez, el análisis de comparabilidad ha permitido profundizar en la identificación de estos elementos facilitadores de una alineación entre sistemas de aseguramiento de la calidad, así como de aquellos elementos que puedan suponer dificultades para esta alineación. Se abre de esta manera pues, un camino para que todos los sistemas universitarios iberoamericanos podamos continuar avanzando en la articulación de procesos de reconocimiento mutuo. Y la base sólida de este camino a recorrer, ¿dónde está? Lo hemos dicho, lo repetimos y lo volveremos a repetir. En el aseguramiento de la calidad como elemento generador de confianza para la movilidad y para la comparabilidad. Y a continuación pues, apuntan algunas claves para orientar los próximos pasos. Desde luego debemos profundizar en la armonización de nuestros sistemas de aseguramiento de la calidad, conjugando el establecimiento de unos elementos fundamentales que constituyan estos mínimos comunes de los que hemos hablado, con la autonomía que las instituciones de manera natural deben tener. Que estén compartidos, desde luego, pues deben ser compartidos estos criterios estándares, los formatos, los contenidos, la periodicidad, etcétera, que esté abierto pues, a una mejora continua de la que también hemos hablado anteriormente. Y lo que debemos hacer, desde luego, es avanzar con una mayor velocidad para este reconocimiento mutuo. ¿Qué deben abordar los elementos fundamentales? Pues deben abordar una visión integral de todas las misiones de las instituciones de educación superior, que son enseñanza, investigación, transferencia, internacionalización, sostenibilidad, es decir, todas las claves que ya se han mencionado. La diversidad de enfoques institucionales, la diversidad de objetivos, la diversidad de estrategias y los agentes implicados en las mismas, es decir, profesorado, personal técnico y administrativo, estudiantado, pues prestando especial atención a las personas egresadas, todo esto debe ser tenido en cuenta. También hay que tener en cuenta las peculiaridades de cada modalidad de enseñanza que van pues, desde la presencial absolutamente hasta la absolutamente no presencial. También cómo se regula la admisión de estudiantes, cuáles son los recursos materiales para facilitar el aprendizaje,
cómo se hace la evaluación de los resultados de aprendizaje del estudiantado, que a fin de cuentas es el objetivo central de todas las titulaciones, y cuál es la política de profesorado de la institución. Bueno, a partir de estos elementos fundamentales son los responsables máximos de regular los sistemas de aseguramiento de la calidad en cada país los encargados de llevarlo a cabo. Y desde nuestro punto de vista, desde luego, deben ser organismos públicos. Y sus competencias deben ser precisas y naturalmente coherentes, evitando solapamientos, pues para evitar repetir el trabajo. Estos organismos públicos deben responder a los intereses del país en el reconocimiento de sus títulos universitarios y deben establecer unos mecanismos y protocolos para asegurar la calidad, y mecanismos y protocolos que han de ser claros y transparentes, porque cuando te sometes a una evaluación tienes que saber a qué tipo de evaluación te estás sometiendo y no encontrarte sorpresas en mitad del camino. Para que la toma de decisiones sobre la validación de programas o acreditación de títulos genere confianza mutua, es imprescindible la intervención de organismos públicos externos. Lo de yo me lo guiso y yo me lo como, pues ya imagináis que no funciona. Estos organismos externos públicos pues, pueden ser las agencias nacionales de aseguramiento de la calidad, y debe existir una información pública para facilitar la comparabilidad entre países. Y las diferencias sustanciales que pueden manifestarse entre las regulaciones de la validación o acreditación de títulos entre unos y otros países, desde luego se pueden superar a través de la consolidación, a través del fortalecimiento de las agencias de aseguramiento de la calidad. Esto también lo ha mencionado anteriormente Félix. Y SIACES, desde luego, puede ser el instrumento adecuado para el establecimiento de esos elementos fundamentales de los sistemas de aseguramiento de la calidad que conduzcan a nuestro objetivo, es decir, el reconocimiento mutuo de periodos de estudio y de títulos de educación superior. También es importante que haya un compromiso compartido, en el sentido de que lograr el reconocimiento efectivo de los títulos de los estudios realizados en otros países requiere un compromiso compartido. Si un país no está convencido de que debe avanzar hacia ello, jamás va a conseguir pues, que los estudios de su país sean comparables con los del resto. Y pues es importante también que esta visión se traslade. Esta visión ya la tenemos las agencias, pero esta visión debe ser trasladada. Ahora, ¿con quién debemos hablar? Pues se debe trasladar, lo hemos dicho en alguna ocasión, en el contexto del SIACES ya se ha comentado en alguna ocasión, pues trasladémosla a las conferencias de rectoras y rectores de nuestros países para que ellos lo asimilen, porque en definitiva son las universidades los que tienen que asimilar esto y las que tienen que hacer los cambios correspondientes. Y para terminar quería hacer pues, bueno, una nota, algunos aspectos que, bueno, alguno de ellos... La presentación no ha avanzado. Bueno, esto es lo que acabo de comentar. Vale, aquí es donde estábamos. Y lo que quería mencionar son tres aspectos, dos de ellos ya los ha mencionado Félix, por eso antes, ya digo, estaba haciendo comentarios con José Ángel, porque aspectos importantes a los que se debe prestar atención, es decir, sobre los que debemos trabajar son, primero, los marcos de cualificaciones que han de desarrollarse, que han sido ya mencionados. En segundo lugar, el suplemento al título. Tú mismo has mencionado anteriormente que ya hay un documento de SIACES, está a disposición de todo el que quiera mirarlo. Y hay otro elemento que no se ha mencionado, y este elemento es que, bueno, en Europa... ¿Cómo haces los sistemas, cómo haces los estudios comparables? Tienes que tener una unidad de medida común. Esto es como cuando usamos el metro como unidad de medida común. La unidad de medida común en Europa es el crédito. Tiene sus ventajas, tiene sus inconvenientes, hay cosas que no mide porque no mide cómo son las competencias en realidad que alcanza el estudiantado, pero bueno, es una medida común y a través de ella hemos sido capaces pues, de hacer comparativas entre nuestros países. Bueno, pues esto es lo que digo, que sería muy interesante, no digo que sea esto imprescindible sí o sí, pero desde luego, desde mi punto de vista, conseguiría que avanzáramos a mayor rapidez, pues tener este sistema de medida común. Pero esto no es nada nuevo, ya existe lo que se llama CLAR, el Crédito Latinoamericano de Referencia, lo pueden encontrar en Internet, que fue una iniciativa y que
que se concluyó en 2013 y ahí está. Pero bueno, se puede retomar. Entonces, el marco que hemos presentado, el modelo que se ha presentado en este estudio, junto con los marcos de cualificaciones, el suplemento al título y esta medida común, pues yo creo que nos marcan una hoja de ruta que, desde luego, si la seguimos y si nos ponemos a ello con empeño, pues yo estoy segura de que vamos a avanzar en el camino que nos hemos marcado. Pues nada, esto es todo. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias, Mercedes, por esta exposición tan completa de el contenido del trabajo, cómo se ha desarrollado, sus objetivos, su metodología, el detalle del contenido del cuestionario, del público al que se ha dirigido, etcétera, y de las principales conclusiones. Bueno, no tenemos mucho tiempo porque la segunda parte de la mañana también va a ser intensa. Y bueno, pues tenemos que respetar un poquito los horarios, pero bueno, para alguna pregunta, si la estiman pertinente, sí que tendríamos unos 5 minutillos, poco más, poco menos. Tenemos media hora de café. Por eso, quitamos 5 o 10 minutillos del café. Por allí, Miguel Ángel. Sí, muchas gracias. Gracias. Pues primero decir que me parece muy importante contar con este documento, ¿no? En su momento creo que va a ser importante igual hacer algunas apreciaciones sobre el mismo ya con mayor información. Me llamó la atención 2 puntos, Mercedes, y me llamó la atención porque parece ser una conclusión, a lo mejor por la redacción posiblemente, pero por eso estoy preguntando. Fíjate, todavía no sabemos, yo creo, que los modelos de aseguramiento de calidad estén radicados en órganos dependientes del gobierno, ¿no? Sí, efectivamente. Esa es una cuestión que habría que explorar y descubrir, y inclusive podría ser también un tema de posterior análisis. Y comento eso porque en nuestro país todas las agencias existentes son no gubernamentales, no pertenecen al gobierno. Y sin embargo, estamos muy cerca, pues, como dicen, de Estados Unidos, de América, donde pues todos vamos a coincidir también que tienen sus modelos de calidad muy antiguos, muy desarrollados, y donde se encuentran muchas universidades importantes, ¿no? Bueno, pero ahí también ninguna agencia es de gobierno. No. El gobierno las autoriza. Sí, sí. ¿No? Si me permites, sí. Déjame terminar. Ah, muy bien. Bueno, ese es el primer punto, ¿no? Entonces, como que habría que matizar un poco este tema de, cuando mencionas este título de que la intervención de las agencias gubernamentales en el aseguramiento de la calidad. Más, no puede ser la calidad hecho por decreto, eso es lo que quiero decir. Y el otro punto que también quiero mencionar es y quizás voy a tomar 1 minuto o 2 minutos más, es una experiencia que vivimos en México a raíz de echar a andar un modelo sobre competencias laborales, la certificación de las competencias o las capacidades demostrables de las personas para realizar una función con éxito, modelo que se conoce mucho en Europa también, un tanto sajón, diría, pero que dio mucho que hablar y mucha adopción en el mundo. Entonces, nosotros tuvimos que hacer una reforma por los años, cuando se firmó el primer Tratado de Libre Comercio con América del Norte, y teníamos que buscar elevar la productividad de nuestros trabajadores ante Canadá y Estados Unidos, que nos llevaban pues mucha ventaja en este aspecto. Optamos por este modelo, se desarrolló en México una adaptación de lo que pasaba en Europa, hicimos también muchas cosas importantes, y de pronto comenzaron a surgir en América Latina, en el resto de América, algo parecido en cada uno de los países, ¿no?
Colombia, en Chile, en fin, con diferentes nombres. Y la sorpresa que nosotros vimos es que se enfocaba mucho al aspecto de procedimiento técnico de los procesos, ¿no? Y cuando queríamos medir el éxito de uno u otro modelo posteriormente, vimos que no dependía precisamente del proceso técnico, sino de los arreglos institucionales que hay alrededor de todo esto, ¿no? Del esquema de financiamiento, de la alineación de incentivos, en fin, que darían posibilidad que las cosas mejoren. Entonces hago este comentario porque a lo mejor pues sí está considerado, pero por el tiempo a lo mejor tampoco pudiste explicarlo, ¿no? Pero me gustaría que si pudieras hacerlo, por favor. Muy bien, pues sobre la primera cuestión, sobre el tema de las agencias, si nacionales o no nacionales, desde mi punto de vista las agencias deben ser nacionales, bueno, está recogido aquí, pero quien tiene las competencias son los gobiernos, lo he mencionado repetidas veces, las agencias no tienen la competencia de regular, tienen que ser los gobiernos los que regulen. Una vez que los gobiernos regulen, pues ya los gobiernos en Europa, por ejemplo, pues bueno, ANECA es un organismo público, pero hay países donde las agencias de calidad no son públicas, son privadas, pero siempre son sin ánimo de lucro. Es decir, que bueno, es el gobierno el que tiene que regular y tiene que regular teniendo en cuenta qué es lo que está regulando, quién debe regularlo y cómo debe regularlo. Y luego sobre el segundo aspecto, lo que dices de lo de medir el éxito, pues desde luego lo que hacen las agencias no tiene que ser, no son los procesos lo importante, ayer ya lo mencionaba Alfonso. Lo que tenemos que ir, los procesos sí son importantes, pero no podemos centrarnos en el proceso. Por eso la importancia, lo hablaré después, de la acreditación institucional. Es decir, tú no puedes perder energías, cada título o cada centro no debe perder energías que pueden ser compartidas por la universidad y cada centro pues dedicarse a lo que tiene que dedicarse. Es decir, ese marco que te da el ser evaluado pues te da una imagen de cuáles son las cosas que, porque en las evaluaciones pues tengamos siempre presente que cuando se hacen evaluaciones de calidad siguiendo unos criterios rigurosos, pues las instituciones descubren cuáles son los fallos que tienen y esto ayuda a las instituciones a mejorar. Entonces, el objetivo no es que las instituciones y las personas de las instituciones se pongan a trabajar de manera intensa para conseguir la evaluación de la investigación de la agencia, una evaluación positiva, sino que lo que deben conseguir es alcanzar los objetivos y luego también la perspectiva de las agencias debe cambiar. Las agencias no deben ser punitivas. ANECA en un principio pues era mirada, lo he dicho en algunas ocasiones en otros contextos, era mirada como la del látigo. Aquí viene ANECA con el látigo, ¿no? Tenemos que cambiar esa manera de hablar. Las agencias, de hablar y de actuar naturalmente, no solamente un cambio superficial, el papel de las agencias es el de acompañar. Lo que no significa que puedas acompañar, es lo mismo, es como puedes acompañar, pero desde luego sabiendo que después vas a evaluar. Es decir, esa es la misión de las agencias y tampoco debemos olvidar que las universidades tienen una responsabilidad. Es decir, si una universidad funciona o no, no depende de la evaluación que se le haga. Tienen que tener la suficiente responsabilidad porque además son soberanas para hacer las cosas que consideran oportunas y desde luego tienen que rendir cuentas. No sé si esto responde. Alberto. Bueno, si quiere Alberto primero, no. Bueno, yo quería ser muy breve, simplemente pues desde como representación de SEGIP, que queda aquí un poco, quería trasladar el agradecimiento de SEGIP a ANECA por liderar el informe. Es algo que Mercedes, bueno, de forma evidente lo ha dicho, era la entidad que tenía que capitanear esto, básicamente porque el objetivo del informe era Unión Europea y América Latina, entonces ANECA como miembro de ENCUA y de SIACES pues ha liderado esto, pero ha estado muy acompañada de los miembros de SIACES y de ENCUA, entonces quería también agradecer esto desde SEGIP y también comentar que es un estudio que se espera que tenga una continuidad y que sea una herramienta sobre todo de debate.
Entonces, lo que les voy a pedir es que el informe va a estar colgado en la página de SIACE, sobre todo. Yo espero, bueno, por lo que ha comentado Mercedes, redireccionado desde SEGIP, desde ANECA, y les pido también que los miembros de SIACES y cualquier persona que esté interesada, pues abierto a participar y a resolver cualquier cuestión. Gracias. Muchas gracias, completamente de acuerdo con respecto a la importancia de la participación de las agencias del SIACES. Y ha sido fundamental, lo he mencionado. Sí. Bueno, por supuesto, muy interesante la presentación del informe y útil. Ahora, me quedé con el último tramito de tu presentación y de tus comentarios, mejor dicho. Nosotros estamos, en este momento, hemos pasado 3 días hablando del reconocimiento de títulos de educación superior universitaria y universitarios también. Esa es la convocatoria a esta reunión. Y en el último tramo de tus palabras mencionaste el reconocimiento de tramos educativos. Y ahí yo creo que voy a dar la visión de América Latina y de mi experiencia bastante larga en este tema, extensa, digamos. Si nosotros nos ponemos, primero, lo dije en la presentación del día lunes, si nosotros esperamos que América Latina establezca un sistema de créditos, a la próxima reunión que se decida, yo seguramente no voy a estar. No voy a estar porque mi paso por el terreno va a haber finalizado. Porque, digamos, vos mencionaste los créditos latinoamericanos de referencia. Es un trabajo, pero no existen. Entonces, el camino es otro. Hay que encontrar caminos que las universidades están practicando. Yo creo que aquí todos los que tienen experiencia universitaria reciben estudiantes y le reconocen los estudios que realizan en otra universidad. ¿Y cómo lo hacen? Muy sencillo. Lo hacen las propias autoridades académicas. Yo, como decano de la Facultad de Veterinaria, recibía estudiantes de Chile y se le firmaba una constancia de lo que hay, y el decano de la Universidad de Chile tomaba y decía, este estudiante realizó un semestre, un cuatrimestre, se le reconoce. Es tan sencillo como eso. Pero esto tiene que estar respaldado por la garantía de calidad, donde al programa que los estudiantes van y concurren para hacer un cuatrimestre, un semestre, un año, tenga la garantía de calidad garantizada por una institución reconocida. Es así. Si nosotros buscamos otro camino, no lo vamos a encontrar, porque el sistema de América Latina es totalmente heterogéneo. Quizá yo los pueda sorprender, pero admisión de estudiantes. Ustedes saben que en la Argentina a las universidades pueden ingresar personas mayores de 25 años sin estudios secundarios. Está en la Ley de Educación Superior y ocurre. Ahora, esa persona, la universidad establece las condiciones. Entonces vos, si vas a la Universidad de Buenos Aires, tenés más de 25 años, no tenés estudios secundarios, podés ingresar a estudiar cualquier carrera. Por supuesto vas a tener que dar un examen que es superior a todo el secundario que hacen los chicos de nuestra enseñanza previa a la universidad en estos tiempos, digamos. Pero la posibilidad existe. Entonces, hay muchas cosas que son diferentes. Y yo quería señalar fundamentalmente el tema del reconocimiento de los tramos, porque es algo que en otra próxima reunión deberíamos de tratar con mayor profundidad y quizá desde SIACES recomendar a los gobiernos
que el camino que se debe establecer, para mí, y hay que discutirlo, sería establecer un sistema similar a lo que venimos proponiendo para el reconocimiento de títulos, nada más que eso ocurra en el marco de las instituciones y de las áreas digamos, disciplinares de cada institución, que son los que saben resolver los temas. Los decanos de ingeniería saben reconocer los temas, los tramos, si es de calidad. Así ocurre Argentina-Francia, Argentina-Alemania, encuentran esos caminos. Estoy completamente de acuerdo contigo en que hay que continuar el estudio y desde luego ya has visto que se propone, pues hay que hablar con los rectores naturalmente. Lo que no tengo claro es que las instituciones son fundamentales, pero por ejemplo, y estoy de acuerdo contigo en que lo estamos haciendo, pero una cosa es hacer las cosas de manera penosa, te digo de manera penosa desde el punto de vista de ANECA, porque ya sabéis, ya se ha comentado que tenemos la competencia técnica para las homologaciones, las equivalencias y los reconocimientos. Entonces, bueno, el secretario general de Universidades ya estuvo explicando la cantidad de problemas que tenemos. Entonces, esos problemas no los van a resolver directamente las instituciones. Son parte esencial, pero las universidades, dejar las cosas en manos de las universidades, yo no veo que sea la vía, porque cada universidad tendrá sus objetivos, sus inquietudes, y no podemos no podemos dejar a las universidades, ya digo, el tema de las homologaciones, las equivalencias y lo demás. Entonces, tiene que haber una mirada un poco más global. Y luego sí que lo hacemos, pero lo hacemos con muchas complicaciones. Ahora en ANECA estamos trabajando en mirar pues todas las titulaciones por países y eso es un trabajo ingente. Mirar país por país, dentro de cada país la titulación, pero la titulación, los distintos modelos para esa titulación que hay, entonces esa comparabilidad es tremenda. Entonces lo que se debe trabajar desde los países es mejorar esa comparabilidad, quizás hacer grupos de trabajo para hacer esa comparabilidad mejor, pero no dejar las instituciones, vuelvo a repetir, son fundamentales, pero no van a ser la solución. Y el tema de los créditos lo he mencionado justo para que haya debate, porque el tema claro, pues a Argentina llega un español, pues lo medís y miráis las cosas de una manera. Pero luego llega un peruano y medís las cosas y ya solamente con esto ya tenéis dos sistemas distintos de medida. Si hay un único sistema de medida, pues las cosas se facilitan. Que ya digo, no es la panacea, ni tiene por qué haber un crédito latinoamericano, que los créditos tampoco son la solución, porque no es lo que se debería esperar de ellos. Pero de alguna manera, esos distintos sistemas de medida debemos armonizarlos, pero no dejarlos en manos. Y cuando hablas de las diferencias, pues claro que hay diferencias en Iberoamérica, lo mismo que dentro de los distintos países europeos, lo mismo que había, ahora hay menos, pero sigue habiendo muchas diferencias. Cuando ya lo comentamos el otro día, cuando un titulado europeo llega a España, no es inmediato el reconocimiento de su título, pero bueno, es más fácil que si no tuviéramos pues las distintas maneras de medir que tenemos actualmente. Que hay que debatirlo, ya digo, lo del crédito lo he puesto pues porque de alguna manera quería llamar la atención y pienso que debemos discutir sobre cómo hacer unidades de medida que no sean pues cada 2 países una unidad de medida, pues fíjate. De una movilidad de un estudiante. Estoy hablando de eso, lo dije la primera vez, soy total defensor de que el reconocimiento de un título es a través de los gobiernos, de los convenios, lo dije, firmé todos los convenios que hizo Argentina. O sea que lo conozco, eso lo defiendo. Lo que pasa, yo insisto, lo que he vivido como en mi carrera docente, si un estudiante de Paraguay viene a la Argentina, a mi facultad, a hacer un cuatrimestre, se le entrega una constancia de lo que el estudiante ha hecho y hay un convenio entre la facultad porque no hay una movilidad independiente. Claro, eso ya se hace. Y el estudiante vuelve a su facultad y le reconocen los estudios. Claro. Eso es. Sí. Es tan sencillo como eso. O sea, por ejemplo, mi facultad de veterinaria tiene un tipo...
profundiza el conocimiento en un tipo de ganadería. Ahora, viene un joven, la Argentina es muy extensa, entonces viene un joven que quiere hacer ganadería subtropical. ¿Qué hace? Se va a la Facultad de Corrientes, toma el curso de ganadería subtropical, nosotros vuelve a La Plata, se lo reconocemos y el estudiante sigue su curso. Claro, eso ya se hace, los Erasmus, eso es lo que tiene. Eso es lo que, claro, ese es el camino que yo creo que claro, debemos encontrar como sencillo. Claro. Porque si nos ponemos a discutir el valor de los créditos, las horas... Pero es que son cosas distintas, son herramientas distintas para asuntos distintos. Entonces, eso pues naturalmente, y por eso es por lo que hay que hablar con los rectores para animarles a que hagan este tipo de, lo que tú acabas de decir, efectivamente. Claro, eso es lo que ya se hace, pero lo de los créditos ya digo que es para otro asunto distinto, para no tener tantas unidades de medida. ¿Que somos felices con distintas unidades de medida? Pues adelante, la cuestión es que consigamos los objetivos. Oye, yo sugeriría, porque comparto mucho algunos aspectos, pero a lo mejor convendría distinguir dentro de las categorías de análisis que se ha hecho del proceso técnico, vamos a decir, de la anatomía de todo el proceso, identificar los órganos claves, ¿no? Sí. Por ejemplo, ¿no? Está en el estudio. Cuando veáis el estudio completo vais a ver cuáles son. Pues entonces me estoy aventurando, pero bueno, sí, dio lugar a esta plática. Muy bien. Está. Había una palabra por aquí. Entonces, si os parece, para que no se nos vaya mucho el tiempo del café, recogemos las intervenciones que haya y respondéis de manera conjunta. Venga. Buenos días, soy Isabel Ferrer de la Universidad Politécnica de Cartagena. De verdad que no quiero ser derrotista, vaya por delante, no quiero ser derrotista. Pero después de todo lo que he oído aquí, que se ha expuesto, voy a hacer una pregunta que no sé si quiero que me responda más Mercedes o los representantes de las universidades y organismos iberoamericanos que estáis aquí. Como está claro, hay que tender a la acreditación institucional, creo que en eso todos estamos de acuerdo por el ahorro de esfuerzo que supone, y para acceder a esa acreditación institucional el pilar básico es el aseguramiento interno de la calidad de la universidad. Me pregunto, después de escuchar todo lo que he escuchado aquí, incluso enlazando con lo que acaba de estar diciendo, lo que acaba de salir a la mesa de la unificación del crédito, ¿de verdad creéis posible? Mercedes, contesta tú y coge el liderazgo. ¿De verdad creéis posible que se puedan establecer unos criterios unificados de aseguramiento interno de la calidad en todas las universidades iberoamericanas que quieran participar en esto? Porque si en las grandes líneas está siendo tan difícil, en la línea fina, que sin embargo me parece súper importante, ¿de verdad pensáis que eso se va a poder conseguir? No quiero ser derrotista, de verdad, pero es la idea que me está dando a mí vueltas por aquí detrás. Me parece muy difícil, muy difícil. Y ánimo, de verdad, porque pero no sé, a ver qué pensáis. Sí, ¿alguna pregunta más? Vale, pues yo no animo mucho, vista la hora, ¿eh? Pues tengo buenas noticias para ti. Claro que es posible. Lo hemos conseguido en Europa. En Europa tenemos los ESGs. ¿Por qué no qué tiene Iberoamérica? Que no, es que no dialogamos igualmente, incluso más y mejor. La diversidad parece. Pues como en Europa. Diversidad parece que es mayor. Pero es que la diversidad no es nada negativo. La diversidad son las particularidades de cada institución y de cada país. Eso no es negativo, eso es riqueza. Pues me alegro muchísimo que tengáis esa impresión. Ya está. Pero... Bueno, yo desde mi punto de vista. Me parece estupendo. Ojalá que en la próxima reunión ya esté eso hecho. A ver, me encantaría. Tampoco hay que ser Flory Power. Es decir, una cosa es que yo sea optimista y sepa que lo podemos conseguir porque estamos avanzando
avanzando. Cuando se habló del SIACES ya se ha contado todo lo que hemos avanzado. En esta reunión, en estos días, estoy convencida de que hemos ido avanzando, porque además las cosas se van aposentando y cuando las cosas van calando, pues vas tomando más impulso. Entonces, sí, se ha conseguido en Europa y aquí lo vamos a conseguir, pues naturalmente, ya tenemos vías. Se han apuntado pues estrategias que pues Alberto ha comentado, estrategias a seguir. El estudio pues marca, digamos, una posible hoja de ruta. Pues claro, sí. No. Sí. Bueno, la última. Ahora sí que la última pregunta. Sí. Buenos días. Ivy Green, ¿verdad? Del CCA. Realmente yo creo que la preocupación es legítima, pero también las respuestas que hemos planteado aquí también. Considero que Europa tiene un camino recorrido con objetivos claros y es lo que nos ha faltado en Latinoamérica porque también tenemos una larga historia en este tema de buscar esos consensos, pero se ha ahogado mucho por las particularidades. Y entonces, cuando yo presenté el trabajo ayer, se notó que queremos incluirlos todo lo diverso y no pensando más bien en esos máximos, que me gustó que lo dijo Mercedes, no los mínimos, sino esos máximos que queremos alcanzar. Y creo que en esa línea pues es que tenemos que trabajar y ahora con el SIACES pienso que lo vamos a lograr. Entonces, sí, vamos adelante. Pues ves una respuesta positiva en la misma línea. Muy bien, pues nada, cerramos.